Si firma esos papeles, la mando al asilo. Así tendremos la casa solo para nosotros. Esa frase me cortó el aire como una puñalada en el pecho. Estaba parada detrás de la puerta entreabierta del comedor con las manos temblando y el corazón latiéndome en los oídos. Aún podía ver sus siluetas reflejadas en la ventana mi nuera Laura, con esa voz dulce que usaba solo para manipular, y mi propio hijo Esteban, el mismo al que yo di a luz con dolor y crié con amor ciego. Asintiendo en silencio sin oponer resistencia, nunca imaginé que el peor dolor de mi vejez no sería la artrosis, ni la soledad, ni las noches sin mi difunto esposo, sino el descubrir que en la casa donde debía sentirme segura, me estaban planeando como si fuera una carga vieja un mueble que estorba algo que se puede descartar sin remordimiento. Soy Carmen Rosario. Tengo 76 años y sí tengo arrugas, el pelo blanco y camino más lento que antes. Pero no estoy sorda, y mucho menos ciega. Todo comenzó hace casi un año cuando Esteban me ofreció venir a vivir con ellos después de que muriera su padre. Yo me resistía. No quería ser una molestia, pero él insistió. Me dijo que la casa era grande, que Laura me quería mucho, que sería bonito tener a la abuela cerca para que los nietos crecieran con historias y cariño. Mentiras. Ahora entiendo que lo que querían era mi pensión. Y quizás algo más. Los primeros meses fueron engañosamente amables. Laura me preparaba tazas de té, me preguntaba por mis novelas románticas favoritas. Incluso me acompañaba al mercado. Hasta que de pronto, sin previo aviso, su tono cambió. Una mañana me dijo que mi ropa olía a viejo y que debía lavarla aparte. Después me pidió que usara el baño del patio porque el de arriba era solo para ellos. Y finalmente me dio una bandejita de plástico y me dijo: para que comas en tu cuarto, así estás más cómoda. Cómoda. Jamás me sentí más humillada, pero nunca dije nada. Nunca reclamé. Por miedo. Por amor. Por esa absurda esperanza de que las cosas mejorarían. Hasta esa noche. Esa maldita noche donde escuché el plan. Estaban en el comedor. Yo me había levantado a buscar agua, pero al escuchar sus voces bajitas, me detuve. Me escondí como si fuese una intrusa en mi propia casa. Laura decía con tono apresurado: ya tengo todo listo. Si tu madre firma los papeles del banco, puedo poner el apartamento de la abuela a nuestro nombre. Y Esteban... Ay, Esteban. Solo murmuró: haz lo que creas mejor. Ni una palabra en mi defensa. Ni una duda. Solo esa frialdad helada que no se aprende. Se hereda de corazones podridos. Volví a mi habitación con el alma hecha cenizas. Cerré la puerta sin hacer ruido, me senté en la cama y por primera vez en mucho tiempo lloré. No esas lágrimas suaves de las películas, no. Lloré como una niña abandonada, como una madre traicionada. Recordé tantas cosas esa noche. Los sacrificios, las noches en vela cuidándole a Esteban cuando tenía fiebre, los zapatos que no me compré para poder pagarle la universidad. Y ahora me quería ver en un asilo compartiendo habitación con extraños, esperando visitas que jamás llegarían. ¿Y para qué? Para quedarse con mi departamento en el centro. El único lugar que todavía está a mi nombre. El lugar donde viví con mi esposo por más de 40 años. Laura siempre lo envidió. Lo dijo una vez, medio en broma. Ese departamento tiene buena ubicación, doña Carmen. Algún día será nuestro, ¿verdad? Ahora veo que no era broma. Era parte del plan. Al día siguiente, fingí. Fingí que no escuché nada. Fingí que creí en su desayuno repentino, en sus preguntas dulces, sobre mi salud, en esa sonrisa forzada que me ofrecía, mientras escondía el veneno bajo la lengua.
Pero por dentro algo se rompió. Se rompió para siempre. Me miré al espejo del baño y me costó reconocerme. Tenía los ojos hinchados, el alma apagada y la espalda encorvada por una mezcla de tristeza y decepción. Me pregunté si mi difunto esposo vería todo esto desde el cielo, si se sentiría culpable por haberme dejado sola en este mundo de hienas. Aquel día decidí una cosa. No iba a quedarme esperando que me empujaran fuera. Yo misma daría el primer paso, pero no como una víctima, sino como una mujer que aún tiene dignidad. Esa noche, mientras todos dormían, empecé a empacar en secreto. No llevé mucho, solo lo esencial: un par de vestidos cómodos, mi álbum de fotos, el rosario de mi madre y una carta para ellos. Corta, precisa, contundente. No soy basura que se tira. Soy una mujer que vivió, que amó y que sufrió. Y sobre todo soy madre. Pero ustedes olvidaron lo que eso significa. Me voy. No por miedo, sino porque merezco paz. Carmen Rosario. La firmé con pulso firme. La dejé sobre la mesa del comedor. Eran las 3:12 de la madrugada cuando crucé la puerta principal. Nadie me oyó. Nadie me detuvo. La casa estaba tan silenciosa como mi corazón. Caminé despacio cargando mi bolso como si llevara toda mi vida a cuestas. El aire de la madrugada era frío, pero más frío era el hueco que sentía en el pecho. Al llegar a la esquina miré una última vez la casa de mi hijo, mi antiguo hogar. Y sin pensarlo murmuré: ojalá nunca necesiten lo que yo ya no tengo para dar. Luego me di la vuelta y desaparecí entre la niebla. Pero lo que ni Laura ni Esteban sabían era que yo no solo me iba, yo iba a contraatacar. Con silencio, con dignidad y con justicia. Porque los viejos como yo también sabemos cómo escribir los finales. Y el de ellos apenas estaba por comenzar. ¿Dónde va usted tan temprano, doña Carmen? La voz de la portera del edificio me sobresaltó. Llevaba la bufanda hasta allí, hasta la nariz, el bolso cruzado y los pasos apurados. No sabía qué responderle. No quería mentir, pero tampoco deseaba explicar que me iba como si huyera de una guerra silenciosa, con la vergüenza hecha equipaje. A visitar a una amiga, murmuré sin detenerme. No era mentira del todo. En algún rincón del pasado todavía me quedaba una amiga. Y si no, inventaría una. Lo importante era salir, desaparecer antes de que amaneciera del todo. La ciudad aún dormía. El cielo estaba teñido de gris y el suelo olía a humedad. Cada paso que daba parecía retumbar dentro de mí, como si mis huesos también protestaran por aquella huida inesperada. Caminé sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía algo en mí se quebraría. Y yo ya tenía suficientes pedazos rotos por dentro. Encontré refugio en una vieja casita que había quedado abandonada tras la muerte de mi tía Ángela. Era pequeña, polvorienta y tenía goteras en el techo, pero para mí era un palacio de libertad. Allí nadie me miraba con desprecio. Nadie me decía qué podía tocar ni dónde debía sentarme. Nadie cerraba la puerta del baño en mi cara. Esa primera noche dormí en el sofá del salón, con un abrigo como manta, y el corazón latiéndome en la garganta. No podía evitar repasar mentalmente cada escena de lo vivido. La sonrisa falsa de Laura, las excusas torpes de Esteban, las frases que me habían arrancado la dignidad de a poco, como quien arranca las flores de un jardín, y luego se queja de que no hay color. Recordé una tarde en particular no muy lejana. Había cocinado mis famosas empanadas de pollo, las que tanto le gustaban a mi hijo cuando era niño. Las puse en una fuente de cerámica con cariño y las llevé a la mesa. Laura apenas las miró. Eso tiene mucha grasa, doña Carmen. Ya no estamos en los 80. Esteban no dijo nada. Solo bajó la mirada y cortó su pechuga de pollo hervido.
Yo me quedé con las manos vacías y el alma llena de silencio. Me pregunté 1000 veces en esa casa vacía, ¿qué hice mal? ¿Fui demasiado protectora? ¿Lo amé tanto que le resté el valor de amar a los demás? ¿O simplemente había criado a alguien que, llegado el momento, eligió a una mujer egoísta por encima de la sangre? Cuesta admitirlo, pero uno no siempre da luz a buenas personas, y esa verdad me golpeó más fuerte que cualquier insulto. La maternidad no te garantiza gratitud, no te asegura compañía en la vejez. A veces solo te deja cicatrices y un lugar incómodo en la sala. Durante los días siguientes viví como una sombra. Me movía poco, leía mucho, escuchaba las radios locales como quien busca una voz amiga. Mis piernas se cansaban, pero mi mente estaba despierta más que nunca. Y ahí, en ese exilio forzado, decidí que no me quedaría callada. Yo podía desaparecer de su casa, sí, pero no iba a desaparecer del mundo, como si nunca hubiese existido. Busqué una carpeta vieja donde guardaba documentos importantes y empecé a revisar. Allí estaban: la escritura del departamento del centro, la póliza del seguro de vida de mi esposo, la libreta con anotaciones de gastos y ahorros. Laura pensaba que yo era una vieja despistada, pero siempre llevé la cuenta de todo. Y entre esas hojas amarillentas encontré un número: el de don Federico, el abogado de confianza de mi difunto esposo. Años atrás, él mismo había dicho: doña Carmen, si algún día necesita hacer valer lo suyo, llámeme sin dudar. Era el momento. Lo llamé esa misma tarde. Su voz sonaba igual firme, clara, con ese tono sereno de los que saben escuchar sin interrumpir. ¿Se acuerda de mí, don Federico? ¿Cómo olvidarla, señora Rosario? Está bien, no, pero quiero estarlo. Le conté todo, sin omitir lágrimas ni rabia. Le hablé del plan que escuché, del abandono emocional, del desprecio silencioso. Él no dijo ni una palabra hasta que terminé. Y luego solo dijo: vamos a solucionarlo. Y esa frase fue como una manta caliente en una noche helada. Juntos redactamos un nuevo testamento. Uno que invalidaba el anterior, donde Esteban era el heredero principal. Ahora toda mi herencia tendría otro destino. Una fundación que se encargaba de cuidar a ancianos en situación de abandono. Gente como yo. Gente invisible que merecía algo más que migajas emocionales. También incluimos una cláusula que obligaba a la letacha a la lectura pública del testamento. Quería que Laura y Esteban me miraran a los ojos mientras escuchaban lo que habían perdido. Y por si fuera poco, escribí una carta. No una como la que dejé en la casa. Esta era más larga, más profunda, más certera. Querido hijo, no te odio. El odio consume y ya no tengo tiempo para eso. Pero sí te miro con tristeza, porque en algún momento el niño que abracé con ternura se convirtió en un hombre que miró hacia otro lado cuando me humillaban. No te deseo mal. Solo deseo que nunca sientas lo que yo sentí: inutilidad, soledad, ser invisible en la casa que ayudé a construir con mis propias manos. Firmé la carta con la misma letra que usaba en mis recetas de cocina. Clara, lenta, firme. Una mañana, mientras tomaba mate en el patio de la vieja casa, una vecina se me acercó. Se llamaba Josefa, tenía el cabello como algodón de azúcar y la mirada bondadosa. Me preguntó si necesitaba algo. Y por primera vez en semanas, dije la verdad. Solo necesito que alguien me vea. Ella sonrió, se sentó a mi lado y respondió: aquí estoy. A veces el consuelo llega de quien menos esperas. Y la dignidad también. Esa noche dormí profundamente, porque aunque seguía rota por dentro, algo en mí se estaba recomponiendo. Ya no era solo una madre traicionada. Era una mujer que había decidido no dejarse borrar. Y lo mejor
es que la parte más intensa de la historia aún no había comenzado. Se leerá el testamento el próximo martes, en la notaría central. La voz del abogado retumbó en el silencio tenso de la sala. Laura entrecerró los ojos claramente molesta. Esteban apretó los labios como quien presiente una tormenta, pero finge que no viene. Y yo los observaba desde una esquina del salón vestida con mi mejor abrigo gris y un pañuelo de seda que había guardado durante años para una ocasión especial. No era un funeral, pero alguien sin duda iba a enterrar sus ilusiones aquel día. Y yo me iba al hecho a asegurar de que vieran cómo. Llegué temprano. No por ansiedad, sino por respeto. Siempre he creído que la puntualidad es un acto de dignidad, incluso en los escenarios más tensos. Me senté al fondo de la sala observando las paredes cubiertas de diplomas, las estanterías llenas de códigos legales, el reloj antiguo que marcaba el tiempo, con un leve tic-tac que me recordó a los latidos contenidos de mi propio pecho. Cuando Laura entró, lo hizo con esa arrogancia silenciosa que siempre la caracterizó. Vestida de punta en blanco con sus botas caras y ese perfume invasivo que dejaba rastro como si fuera realeza. Esteban la seguía un poco más encorvado, como si algo en él ya sospechara lo que se avecinaba. No se dieron cuenta de mi presencia hasta que ya estaban sentados. Y cuando me vieron, Laura abrió los ojos sorprendida. Esteban palideció. Mamá preguntó con voz seca. «Sigue siendo mi nombre, ¿verdad?», respondí sin moverme. El abogado don Federico se aclaró la garganta y sacó los documentos con la misma solemnidad con la que un sacerdote leería una confesión. No había vuelta atrás. Y aunque temblaban mis manos, mi voz estaba firme por dentro. La justicia no necesita gritar. Solo necesita presencia. Doña Carmen Rosario ha dejado instrucciones claras, dijo Federico. Este nuevo testamento invalida cualquier versión anterior y será leído en voz alta como fue su expreso deseo. Laura se movió incómoda en su asiento. Esteban no decía nada. Yo lo miraba fijo, no con odio, sino con una decepción tan profunda que era imposible ponerle nombre. La lectura comenzó. Cada palabra era como una piedra cayendo al agua provocando ondas imposibles de detener. Declaro que mi patrimonio compuesto por el departamento, ubicado en la calle Santa Marta, mis ahorros bancarios y pertenencias personales, será donado en su totalidad a la Fundación Luz de Tarde, que se dedica a la protección y bienestar de adultos mayores en situación de abandono. Un murmullo sordo cruzó la sala. Laura parpadeó confusa. Esteban se irguió un poco como si recién hubiese entendido que no recibiría nada. Pero lo peor o lo mejor según se mire aún no había llegado. Federico sacó un sobre cerrado con mi letra inconfundible y dijo: «La señora Carmen Rosario también ha dejado una carta dirigida a ustedes. Con su permiso procederé a leerla». Y allí fue cuando el verdadero peso de mis palabras empezó a golpear. ¿A quienes fueron mi familia por sangre y matrimonio? No me fui porque me venciera la edad. Me fui porque me venció el desprecio. Fui testigo silenciosa de miradas esquivas, de puertas que se cerraban a mi paso, de frases que, aunque dichas en voz baja, retumbaban como gritos en mi alma. «Huele raro. No sirve para nada. Hay que sacarla de aquí». Esas eran palabras para una madre, para una suegra que les ofreció un hogar cuando apenas empezaban. Me miraron como una carga. Pero yo no soy una carga. Soy una mujer que vivió, que luchó, que sostuvo con sus manos cada ladrillo de lo que ustedes hoy disfrutan. No les guardo odio, pero tampoco les dejo herencia, porque lo material puede recuperarse. La dignidad, no. La última línea se leyó entre un silencio tan espeso
que hasta el reloj pareció detener su tic-tac. Laura se levantó de golpe. «¡Esto es un absurdo!», gritó. Ella no estaba en sus cabales cuando escribió eso. Federico ni se inmutó. Hay exámenes médicos que certifican su total lucidez. Y 2 testigos firmaron la declaración. Esteban se quedó sentado, hundido en su silla. Su mirada no me buscó. No tuvo valor. Tal vez en ese instante entendió que perdió mucho más que una herencia. Perdió una madre. Salí de la sala sin mirar atrás. El sol me dio en la cara como una caricia tibia. Afuera la vida seguía. Los autos pasaban, una madre empujaba un cochecito, 2 jóvenes discutían por un café derramado. Y yo sentí que por fin respiraba con el pecho completo. No tenía riquezas, no tenía casa con piscina, no tenía una familia que me esperara con abrazos, pero tenía algo más valioso: la certeza de haber dicho basta. Volví a la casita de tía Ángela con la cabeza en alto. Josefa me esperaba en la puerta con 2 bollitos de pan recién hechos y un mate humeante. «¿Cómo fue todo?», preguntó. «Liberador», respondí. Nos sentamos bajo la parra como 2 viejas cómplices. Le conté cada detalle, cada gesto de Laura, cada silencio de Esteban, cada palabra leída. Y ella, con lágrimas en los ojos, me apretó la mano. «Lo hiciste por todas nosotras, Carmen. Por las que callan, por las que aguantan, por las que creen que ya no valen nada». Y en ese momento lo entendí. Mi historia no era solo mía. Era también la de miles de mujeres invisibles, madres ignoradas, abuelas descartadas como platos rotos. Esa noche escribí en mi cuaderno: «No fui valiente al irme. Fui valiente al no regresar como víctima. Fui valiente al mostrarles que no se hereda lo que no se honra». Y dormí sin rencor, sin miedo, sin culpas, porque a veces lo que más duele es lo que más libera. «¿Usted es Carmen Rosario?». Esa pregunta me la hizo una joven reportera con un cuaderno en una mano y un grabador en la otra. Asentí con la cabeza confundida. «Soy de la emisora local», me explicó. «Alguien nos envió una copia de la carta que usted leyó en la notaría. Ha conmovido a muchas personas. ¿Le importaría darnos una entrevista?». Me quedé en silencio por un momento. Toda mi vida me enseñaron a no alzar la voz, a no meterme en problemas, a aguantar. Pero esta vez sentí que callar sería traicionar no solo a mí misma, sino a todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas. «Sí», respondí al fin. «Pero no quiero venganza. Quiero que se escuche lo que normalmente se esconde». 2 días después, estaba sentada frente a una cámara, con un micrófono prendido en el cuello de mi blusa y las manos entrelazadas sobre la mesa. La joven periodista me miró con una mezcla de respeto y admiración. Y entonces me hizo la pregunta que me rompió por dentro. ¿En qué momento sintió que dejó de ser vista como madre y pasó a ser un estorbo? Tragué saliva. No porque no supiera la respuesta, sino porque dolía decirla en voz alta. El día que mi hijo no me defendió, dije. El día que eligió el silencio ante el desprecio de su esposa. Ese día entendí que el amor no siempre es recíproco y que la sangre no siempre significa lealtad. La entrevista se transmitió en la radio y en redes sociales. Y lo que pasó después fue un huracán que nadie esperaba. Mujeres mayores comenzaron a escribirme cartas. Algunas me llamaban valiente, otras inspiración. Varias solo querían hablar con alguien que entendiera el dolor de ser ignorada en su propia casa. Una señora me dijo: «Yo también vivo con mi hijo y mi nuera. Me quitaron mi habitación, me controlan la comida y me esconden el teléfono. Pero después de escucharla, decidí que voy a irme».
Otra confesó: tenía miedo de terminar sola, pero ahora tengo más miedo de quedarme donde no me quieren. Y así, sin querer, Miss Ashiri, mi historia se convirtió en algo más grande que yo. Mientras tanto, Laura y Esteban no tardaron en reaccionar. Me llegaron rumores de que Laura me había llamado mentirosa, que decía que yo solo buscaba atención. Incluso intentaron enviar una carta a la emisora desmintiendo todo. Pero ya era tarde. Una verdad dicha con el corazón tiene más fuerza que 1000 excusas vacías. Esteban me mandó un mensaje, el primero desde la lectura del testamento. Mamá, creo que estás exagerando todo. No era nuestra intención hacerte daño. ¿Podemos hablar? No respondí. No por orgullo, sino porque ya no quedaba nada que decir. Si hubiera querido hablar, lo habría hecho cuando aún dormía bajo su techo. Cuando me servían el plato frío y me dejaban sola en la mesa. Cuando fingían que no escuchaban mis lágrimas tras la puerta. Ahora sus palabras ya no me servían. Llegaron tarde. Y yo ya no vivía de migajas emocionales. La Fundación Luz de Tarde me invitó a visitar sus instalaciones. Quedaban en las afueras rodeadas de árboles con un pequeño jardín lleno de girasoles. El aire allí era diferente. No olía a encierro. Olía a respeto. Conocí a mujeres como Inés, que fue expulsada de su casa cuando su hija se casó. A Beatriz, una exprofesora de literatura que dormía en un sofá de un pariente lejano. Y a Dolores, que tenía una sonrisa luminosa pero no recordaba su propio cumpleaños. Me sentí una más, y al mismo tiempo distinta, porque yo aún tenía voz, y ahora sabía usarla. Hablé con la directora y le pedí algo especial. Quiero donar no solo mi dinero, quiero mi tiempo. Quiero contar mi historia aquí a quienes aún creen que lo merecen todo, menos respeto. Y así comencé a dar pequeños talleres de escritura y memoria. Les enseñaba a escribir cartas, relatos cortos, hasta poesías. Pero en el fondo lo que hacíamos era otra cosa. Recuperábamos nuestras voces. Una tarde, mientras leíamos en voz alta los textos de las compañeras, una mujer me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Gracias por demostrarme que todavía valgo». Yo pensaba que ya había pasado mi fecha de vencimiento. Me temblaron las rodillas, porque esa frase era exactamente lo que yo había sentido durante tantos años. Sin embargo, no todo era calma. Una mañana Laura vino a buscarme. Sí, vino en persona. Aparcó su coche frente a la fundación y pidió hablar conmigo. La directora me preguntó si deseaba recibirla. Le dije que sí. No por curiosidad, sino porque merecía mirarla a los ojos una última vez. Laura estaba igual altiva, maquillada con el cabello perfecto. Pero algo en su mirada delataba nervios. Solo vine a aclarar que todo fue un malentendido comenzó. Las cosas se salieron de control. Esteban está muy afectado. Tú sabes cómo es él, callado, débil. Pero él te quiere. No lo demostró, le dije sin rodeos. Ella bajó la mirada. Quizás fuimos muy duros. Pero tú también fuiste orgullosa. Te fuiste sin decir adiós. La miré fijo. Me fui porque quedarme era aceptar la humillación como rutina. Y yo no nací para eso, Laura. ¿Entonces esto es un castigo? Negué con la cabeza. No. Es un límite, un basta, un hasta aquí. Lo que ustedes hagan con eso ya no es asunto mío. Laura no supo qué decir. Se despidió con una sonrisa fingida y se fue. Y mientras la veía alejarse me sentí más liviana. Como si cada paso suyo me devolviera una parte de mí. Esa noche escribí en mi cuaderno: cuando una mujer se atreve a hablar, no solo se libera a sí misma, abre puertas que otras creían cerradas para siempre. Y dormí tranquila, porque ya no era solo Carmen Rosario. Era una voz, una llama, un ejemplo.
y lo mejor aún estaba por llegar. Lo que nunca imaginaron es que el destino también sabe escribir guiones perfectos y que una mujer herida puede convertirse en su mejor autora. El día que recibí la invitación para asistir a una conferencia en el Centro Cívico Municipal, no pude evitar sonreír. Me habían pedido que hablara como referente del movimiento de adultos mayores por la dignidad. Yo, Carmen Rosario, que hasta hacía pocos meses comía sola frente a una pared vacía, ahora me subías a un escenario donde otros escucharían mi voz con respeto. La sala estaba llena. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores. Incluso vi rostros conocidos del barrio y uno que me heló la sangre por un segundo, Esteban. Él estaba allí sentado en la última fila con el rostro tenso, envejecido. No venía así a aplaudirme. Lo sabía. Venía a entender cómo su madre se había convertido en símbolo, en eco, en cicatriz abierta que hablaba por miles. Respiré hondo. Caminé hasta el atril. El micrófono crujió suavemente y entonces hablé. Buenos días. Me llamo Carmen Rosario. Tengo 76 años y hace poco fui desalojada, no por falta de recursos ni por pérdida de memoria, sino por la crueldad disfrazada de indiferencia. El público enmudeció. Viví bajo el mismo techo que mi hijo y su esposa. Creía que en mi vejez encontraría calor, compañía, nietos, risas. Pero lo que encontré fue el filo de la exclusión, el frío del desprecio. Me silenciaron sin necesidad de gritarme. Bastó que dejaran de mirarme. Pude ver cómo Esteban bajaba la cabeza. Durante meses creí que el problema era mío, que pedía demasiado, que estorbaba. Hasta que una noche los escuché planear cómo deshacerse de mí. No lo soñé. Lo escuché, palabra por palabra. Me detuve. Tragué saliva. Esa noche tomé una decisión. Me fui sin decir adiós. Pero no por cobardía, sino por dignidad. Me fui para no morir de tristeza, para no perder lo poco que aún me quedaba mi voz. El auditorio estalló en aplausos, pero yo no me detuve. Lo que pasó después no fue venganza, fue justicia. Modifiqué mi testamento. Doné mi patrimonio a quienes sí cuidan, sí miran, sí respetan. Y más importante aún, conté mi historia, porque el silencio nos mata más lento que la soledad. Y yo ya no estoy dispuesta a callar. Las cámaras grababan, las personas aplaudían, pero lo único que me importaba era ese hombre sentado al fondo, ese hijo que ahora sí me escuchaba, aunque fuera demasiado tarde. Cuando bajé del escenario, varios se acercaron a abrazarme. Jóvenes con lágrimas, abuelas que me daban las gracias. Pero el abrazo más inesperado vino de una mujer joven con un niño de la mano. Señora Carmen, no la conozco en persona, pero su historia salvó a mi madre. Ella se iba a quedar viviendo con mi hermano, aunque la trataban mal. Pero después de escucharla, empacó sus cosas y vino a vivir conmigo. La tengo en casa, feliz, cocinando de nuevo. Me quedé sin palabras. Solo pude abrazarla. Gracias por no dejar que el amor propio se pierda con la edad, le dije. Esa noche de regreso a casa, Josefa me esperaba con 2 copitas de anís y un pan dulce. Te vi en la tele, me dijo. Te veías fuerte, brillante. Yo me encogí de hombros riendo. Fuerte, estaba temblando por dentro. No lo parecías. Parecías una de esas mujeres que ya no permiten que las barran bajo la alfombra. Una que volvió para enseñarles cómo se camina con el alma en alto. Días después me llegó una carta. Era de Esteban. Mamá, no tengo excusas. Ni siquiera sé por dónde empezar. He escuchado tu voz más en estos días que en toda mi vida. Me he dado cuenta de lo que hice, de lo que permití. No quiero recuperar tu dinero. Quiero recuperar tu perdón. Me quedé con la carta sobre la mesa durante horas. No por odio, sino porque el perdón no es una limosna.
Es una decisión. Y todavía no sabía si las había tomado. Salí al jardín. Respiré el olor de la tierra húmeda. Cerré los ojos. Y recordé sus silencios, su mirada esquiva, sus hombros encogiéndose mientras Laura me hablaba como a una sirvienta. También recordé sus manos de niño aferradas a mi vestido cuando tenía fiebre, sus dibujos torcidos del Día de la Madre, sus abrazos cuando yo llegaba cansada del mercado. Y supe la respuesta. Le escribí de vuelta. Esteban, el perdón no es un regalo que se da. Es un proceso que se gana. No puedo borrar el dolor que sentí, ni las noches que pasé llorando en silencio. Pero tampoco quiero morirme llena de resentimiento. No busques justificarte, busca aprender. Por ahora solo puedo decirte esto. Estoy viva. Estoy en paz. Y no quiero volver a lo de antes. Si algún día